¿Qué fue primero, la polarización o los polarizadores? Y en todo caso, ¿quién o quiénes son los polarizadores? En lo personal, estas preguntas me parecen todavía más complicadas que la del huevo y la gallina. En efecto, estamos en medio de una guerra intensa y a todo cañón a la que llamamos polarización, y la llamamos así porque los regímenes políticos anteriores nos acostumbraron a adorar el eufemismo, de tal manera que a todo, por más crudo y terrorífico que sea, lo llamamos de maneras bonitas y formales para tratar de extraerle su esencia aterradora o repugnante. Por eso, al saqueo más cínico y voraz del país le llamamos Pacto por México. Y por eso tenemos un sector no muy grande, pero muy ruidoso por su capacidad económica y sus relaciones de poder, que necesitan llamarle polarización a esta, que evidente y obviamente es una guerra. Otro vicio que nos heredaron los regímenes anteriores es que si hablamos de guerra o de confrontación, obligatoriamente necesitamos ubicar quiénes son los buenos y quiénes son los malos para saber de qué lado ubicarnos. Porque en México no importa la naturaleza criminal de una persona o un grupo social siempre y cuando se nos diga si es o son los buenos. Y eso explica, por lo menos en parte, la guerra de Calderón en la que él mismo definió que él y su grupo eran los buenos que habrían de combatir a los malos, sin importar si hoy, en este momento en Estados Unidos, el superpolicía de Calderón, que fue García Luna, está por ser juzgado como un criminal. Pero ellos eran los buenos y por eso hubo y hay todavía quienes apoyan y justifican su guerra contra el narco, a la que, si no recurrimos al eufemismo, debemos nombrar como la mezquina guerra en suelo mexicano entre el pueblo de México guiada por el genocidio. Dicho esto y dejando en claro que estamos en guerra, ahora viene la parte más complicada porque ¿quiénes son los buenos y quiénes los malos en esta guerra? Mucho me temo que para ello no tengo una respuesta y que cada quien decide de qué lado cargarse o si no se desea ubicarse con unos y con otros. De cualquier manera debemos tener alguna opinión sobre quién tiene la razón o quién tiene más razón o quién tiene razón en ciertos temas y quién en otros, lo cual es verdaderamente complicado, por lo que creo más conveniente decir algo sobre la naturaleza de esta guerra y algunas de sus implicaciones, más que esclarecer quiénes son los buenos y quiénes los malos. Como no sabemos quiénes son los buenos y quiénes los malos, solo diremos que hay un grupo opositor poco homogéneo y poco heterogéneo que acusa a Andrés Manuel López Obrador de ser el artífice y principal promotor de la polarización social en México y que lo hace desde la tribuna ventajosa de la presidencia. Y esto tiene mucho sentido para quienes se colocan del lado opositor, pero desde el otro lado es una falacia tramposa porque la oposición se ha dedicado a atacar sistemáticamente al gobierno del PG desde antes, incluso antes que asumiera el cargo como presidente, y lo ha hecho con toda clase de artilugios o estrategias reprobables como las noticias falsas o las noticias sacadas de contexto y con la reproducción de mentiras que fueron puestas en circulación desde que fue el PG jefe de gobierno y que allá y entonces eran tan falsas como ahora. Vaya, es difícil saber quién empezó a golpear a quién, pero la verdad es que los fregadazos han estado de ida y vuelta desde que Andrés Manuel se convirtió en una opción electoral, es decir, desde por lo menos el año 2000. Pero la oposición ante esto argumenta que AMLO es el jefe de Estado, así que es quien debería poner el ejemplo y dejar de golpear. Pero esto, que suena muy bonito en lo formal, en el mundo ideal en el que viven los intelectuales como Krause o Aguilar Camín, no tiene nada que ver con el quehacer político, porque a calzón quitado. Lo que la oposición le exige al presidente es que deje de hacer política para que ellos puedan hacer la política. Vaya, le piden a un presidente con legitimidad todavía amplia que ceda su poder en aras de las necesidades de su oposición. Es curioso, pero solo en la mente de la oposición esto no es absurdo.
Recientemente, varios intelectuales mediáticos elaboraron una carta en la que llaman a la unificación de la oposición para contrarrestar al régimen actual, pues aluden como eje central que la gestión obradorista ha destruido el pluralismo político por las estrategias políticas de Andrés Manuel, lo cual lo ha dejado sin contrapesos en el poder legislativo y con un poder creciente y concentrado. En suma, se acusa a Andrés Manuel no de romper la ley, sino de hacer uso de estrategias políticas para lograr su proyecto, el cual ellos no comparten ni aprueban. El problema de esta visión es que no es compartida por toda la población, sino por quienes se oponen al régimen. Se les olvida un pequeño detalle, pero que representa una diferencia abismal. Este sexenio no es el de Peña Nieto. El sexenio anterior fue de tal cinismo, exceso y brutal irracionalidad que logró hacer coincidir a casi todos los sectores y formas ideológicas en oposición al régimen, y esta práctica generó la ilusión de que las redes sociales son un espacio homogéneo y aplastante en el que una tendencia representa el sentir de casi el total de una población. Y, repito, en el sexenio de Peña Nieto tal vez lo fue. Pero una vez que se dio el resultado de la elección de 2018, cada sector y cada postura dejaron la zona de seguridad o de integración con los enemigos de los enemigos. Cada quien se fue cargando hacia una nueva postura frente al poder que encarnaría Andrés Manuel López Obrador, y con esto cada tema se empezó a discutir ya no desde la mayoría aplastante, sino desde la polarización. Porque si bien AMLO se nutre de esta polarización, la verdad es que él no la constituyó. Ese es un cuento ya viejo. La diferencia es que la polarización en los otros sexenios se vivió con los micrófonos apagados para una mayoría y encendidos para una minoría, para la que la polarización no significaba nada sino hasta ahora que a esa mayoría le encendieron los micrófonos. Si somos honestos, hay cualquier cantidad de miles y miles de mexicanos que se la pasan troleando a la oposición por el puro amor al arte, por el inmenso placer de hacerlo. En fin, para este sector que apoya el proyecto obradorista, las cosas son distintas del diagnóstico que tienen los intelectuales mediáticos. Para este sector, que no es pequeño, lo que está haciendo el presidente está justificado por su finalidad y por la credibilidad del personaje. Como vemos, no hay una verdad sobre el juicio que emiten los intelectuales. Lo cierto es que a este gobierno le exigen la pureza que jamás le sugerirían siquiera a sus gobiernos afines. Vaya, no hace falta decir que con las aprehensiones de García Luna, de César Duarte, de Cerón y de Lozoya, la hipótesis sobre la estructura criminal que constituyeron los gobiernos del PRI y del PAN se estaría casi probando. Pero en ese entonces, cuando los micrófonos solo se encendían para ellos, para los intelectuales, se ponían a discutir puras banalidades sobre los sistemas democráticos y sus avances a cuentagotas y por la vía de la simulación, porque la conformación de la estructura de un Estado criminal pues no tenía ninguna relevancia para el círculo rojo. En fin, y ya para acabar, creo que la polarización tal como está es muy benéfica para el proyecto obradorista y que por lo mismo, en términos del pragmatismo político, lo que conviene es mantenerla, aprovechando que la oposición arde en deseos también de mantenerla y lejos de buscar alguna vía de reconciliación con el electorado, prefieren seguir diciéndole que es un cúmulo de muertos de hambre, idiotas y zombies manipulables, lo que les aleja cada vez más de ellos y de una eventual alianza que es con lo que se podría establecer esta suerte de equilibrio que proponen los alopésicos de lentes que solían establecer la agenda de las ideas. El problema es que, como dije, los otros grupos de oposición, como el Frena, están empeñados en marcar la diferencia con ese pueblo al que desprecian profundamente, con lo que día a día se alejan de los votos que necesitan, así que si se mantiene esa lógica, el beneficiado pues es el otro, y nada tiene que ver con el autoritarismo que pretenden hacer creer que existe. La verdad es que gozamos de libertad y de micrófonos abiertos para todos, aunque la mayor parte del tiempo los usemos para despotricar y reventar.
pero hasta ahorita a nadie se le ha reprimido por decir lo que piensa y que lo pueda probar. Vaya, lo de Chumel lo trataré en otra cápsula, pero nada tuvo que ver con la censura, de verdad nada. Y eso del pluralismo, en lo personal, es algo que veo como un tema lejano en nuestro desarrollo democrático aún. Sin embargo, me parece que la vía criminal que defendieron a periodicazos y articulazos los intelectuales mediáticos es mucho más lejana y contraria al pluralismo que la vía obradorista que, repito, mantiene un poder enorme y aún así no les apagó los micrófonos a estos intelectuales y a otros más, como lo hubieran hecho en los regímenes anteriores. Pero esta solo es mi opinión. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad y los éxitos del Peñabot 2.0 Pentium 4.